Toledo, 1085. La conquista que cambió la Reconquista para siempre. Imaginad una ciudad, majestuosa y antigua, encaramada en una colina, un faro de civilización brillando bajo el sol ibérico. Durante siglos, esta ciudad ha sido testigo del ir y venir de imperios, crisol de culturas y saberes. Ahora, visualizadla como la joya más preciada, codiciada por reinos enfrentados, el premio mayor en un juego milenario por la supremacía de una península. Esta ciudad, amigos míos, es Toledo, y su conquista un capítulo crucial en la epopeya conocida como la Reconquista. Hoy nos sumergiremos en uno de los episodios más trascendentales de la historia medieval hispana, la conquista de Toledo en 1085. Un evento que resonaría a través de los siglos, alterando el equilibrio de poder en la península ibérica y marcando un punto de inflexión en la larga y compleja lucha entre los reinos cristianos del norte y los poderes musulmanes de Al-Ándalus. Para entender la magnitud de este acontecimiento, debemos retroceder en el tiempo, hasta un periodo donde la península ibérica era un mosaico de reinos y taifas, donde la guerra, la diplomacia y la ambición eran las herramientas del poder. Toledo, en el siglo XI, no era una ciudad cualquiera. Desde su pasado visigodo, como capital de un reino que había dominado la península, hasta su presente musulmán, bajo el dominio de la taifa de Toledo, la ciudad mantenía un aura de prestigio y poderío. Su ubicación estratégica, en el corazón de la península, la convertía en un enclave militar y comercial de primer orden. Controlar Toledo significaba controlar las comunicaciones entre el norte y el sur, abrir las puertas a las ricas tierras del sur y, sobre todo, reivindicar una legitimidad histórica que resonaba con fuerza en los reinos cristianos del norte. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Alfonso VI, rey de León y Castilla, un monarca astuto, ambicioso y profundamente consciente del legado visigodo. Alfonso VI no era simplemente un rey guerrero más, era un estadista con una visión a largo plazo, un hombre que entendía que la Reconquista no era solo una serie de batallas, sino un proyecto político y cultural de gran envergadura. Para Alfonso, Toledo no era solo una ciudad para ser conquistada, sino un símbolo para ser recuperado, una demostración tangible del resurgir del poder cristiano en la península ibérica. El siglo XI fue un periodo de gran inestabilidad en Al-Ándalus. El califato de Córdoba se había desintegrado en múltiples taifas, reinos menores enfrentados entre sí, debilitados por las luchas internas y las ambiciones personales de sus gobernantes. Esta fragmentación del poder musulmán ofrecía una oportunidad de oro para los reinos cristianos del norte, quienes, aunque también divididos, comenzaban a sentir una creciente confianza en su capacidad para desafiar a sus vecinos del sur. La taifa de Toledo, gobernada en este momento por Al-Mamún, era una de las más poderosas y ricas de Al-Ándalus, pero también se encontraba en una posición delicada. Fronteriza con los reinos cristianos, se veía obligada a pagar parias, tributos, a Castilla para mantener la paz y evitar ataques devastadores. Sin embargo, esta paz era frágil y tensa, un mero barniz sobre una realidad de desconfianza y hostilidad latente. Alfonso VI, desde su corte en León, observaba con atención la situación en Toledo. Era consciente de la riqueza de la ciudad, de su importancia estratégica y de la debilidad de su gobernante. Pero Alfonso no era un hombre de acciones precipitadas. Era un político hábil, que prefería la diplomacia y la intriga a la confrontación directa, al menos en un principio. Durante años, Alfonso VI mantuvo una relación ambivalente
con Al-Mamún de Toledo. Por un lado, exigía las parias, utilizando la amenaza militar para extorsionar al reino taifa. Por otro, cultivaba una relación personal con Al-Mamún, llegando incluso a visitarle en Toledo y a participar en cacerías conjuntas. Esta relación, sin embargo, estaba construida sobre una base de desconfianza y manipulación mutua. Alfonso utilizaba las parias para financiar su reino y debilitar a Toledo, mientras que Al-Mamún esperaba ganar tiempo y quizás encontrar una manera de librarse del yugo castellano-leonés. Pero Alfonso VI no se conformaba con las parias. Su objetivo final era Toledo, y estaba tejiendo una red de intrigas y alianzas para lograrlo. Sabía que una conquista militar directa de una ciudad tan poderosa y bien defendida sería costosa y arriesgada. Por lo tanto, optó por una estrategia más sutil y elaborada, una combinación de presión militar, diplomacia y aprovechamiento de las divisiones internas en la taifa de Toledo. Alfonso VI consolidó su poder en León y Castilla, fortaleciendo su ejército y su economía. Estableció alianzas con otros reinos cristianos, como Aragón y Navarra, creando un frente común contra Al-Ándalus. Y crucialmente, cultivó relaciones con facciones descontentas dentro de la propia Toledo, aprovechando las rivalidades políticas y religiosas que existían en la ciudad. La muerte de Al-Mamún en 1075 supuso un punto de inflexión. Su sucesor, Al-Qadir, era un gobernante menos hábil y más débil, que se enfrentó a la oposición interna y a la creciente presión de Alfonso VI. Al-Qadir, buscando desesperadamente apoyo, recurrió a Alfonso, ofreciéndole incluso la ciudad de Toledo a cambio de ayuda para sofocar una revuelta en su contra. Esta oferta, aunque quizás sorprendente, encajaba perfectamente con los planes de Alfonso. Le proporcionaba una oportunidad para tomar Toledo sin una larga y costosa guerra, aprovechando las divisiones internas del reino taifa. Alfonso, astutamente, aceptó la oferta de Al-Qadir, pero a cambio de condiciones muy onerosas que prácticamente convertían a Toledo en un protectorado castellano-leonés. En 1085, tras años de intrigas y maniobras políticas, Alfonso VI se presentó ante las puertas de Toledo con un poderoso ejército. No venía como un conquistador, sino como un protector, llamado por el propio rey de Toledo para restaurar el orden y garantizar su seguridad. La realidad, por supuesto, era mucho más compleja. Alfonso estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para tomar el control de la ciudad, y la debilidad de Al-Qadir y la división interna de Toledo le proporcionaban la excusa perfecta. Las fuentes históricas nos ofrecen diferentes versiones de los acontecimientos que siguieron. Algunas hablan de una entrega pacífica de la ciudad, negociada entre Alfonso y Al-Qadir. Otras, de un breve asedio y de la resistencia de algunos sectores de la población toledana. Lo que sí es seguro es que, en mayo de 1085, Alfonso VI entró triunfalmente en Toledo, tomando posesión de la ciudad y proclamándose rey de Toledo, además de rey de León y Castilla. La conquista de Toledo fue un golpe maestro para Alfonso VI y un momento decisivo en la reconquista. No solo se había apoderado de una ciudad rica y estratégica, sino que había logrado un símbolo de enorme valor para los reinos cristianos. Toledo, la antigua capital visigoda, volvía a manos cristianas, legitimando las aspiraciones de Alfonso y proporcionando un impulso moral y estratégico a la causa de la reconquista. La caída de Toledo tuvo un impacto inmediato y profundo en la península ibérica. Debilitó gravemente a los reinos taifas, demostrando la creciente superioridad militar y política de los reinos cristianos del norte. Desencadenó
una ola de entusiasmo y optimismo en el mundo cristiano, y al mismo tiempo provocó la alarma y la preocupación en Al-Ándalus. La respuesta del mundo musulmán no se hizo esperar. Alarmados por la pérdida de Toledo y por el avance de los cristianos, los gobernantes de las taifas pidieron ayuda a los almorávides, un poderoso imperio bereber que se extendía por el norte de África. La llegada de los almorávides a la península ibérica marcaría una nueva fase en la reconquista, una fase de contraofensiva musulmana que pondría a prueba la capacidad de los reinos cristianos para mantener sus conquistas. Pero volvamos a Toledo. La conquista de la ciudad no solo fue un evento militar y político, sino también un acontecimiento cultural de primer orden. Alfonso VI demostró una notable inteligencia y visión al respetar a la población musulmana y judía de Toledo, garantizando sus derechos y propiedades y permitiéndoles mantener sus costumbres y religiones. Esta política de tolerancia, aunque quizás motivada por razones pragmáticas, tuvo un efecto duradero en la historia de Toledo, convirtiéndola en un crisol de culturas y saberes, un centro de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Toledo, bajo el dominio cristiano, floreció como un importante centro cultural y religioso. Se convirtió en la sede primada de la Iglesia en España y en un foco de atracción para eruditos y artistas de todo el mundo cristiano. La famosa Escuela de Traductores de Toledo, fundada poco después de la conquista, jugó un papel fundamental en la transmisión del saber clásico y árabe a la Europa medieval, contribuyendo al renacimiento del siglo XII. La conquista de Toledo, en 1085, no fue el final de la Reconquista, sino un nuevo comienzo. Marcó un punto de inflexión en la larga lucha entre cristianos y musulmanes en la península ibérica y abrió el camino para futuras conquistas y avances cristianos hacia el sur. Toledo se convirtió en una base sólida para la expansión de los reinos cristianos y en un símbolo de esperanza y determinación para aquellos que soñaban con una península ibérica completamente cristiana. La Reconquista continuaría durante siglos, con altibajos, victorias y derrotas, hasta la caída de Granada en 1492. Pero la semilla de la victoria final fue plantada en 1085, en las colinas de Toledo, cuando Alfonso VI, con astucia, ambición y determinación, conquistó la ciudad que un día había sido capital de un reino visigodo, y la convirtió en un símbolo del resurgir del poder cristiano en la península ibérica. Si te está gustando este viaje a través de la historia de la conquista de Toledo, no olvides dejarnos tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Y si quieres sumergirte aún más en la historia medieval y la Reconquista, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. La historia de la conquista de Toledo es una historia de ambición, intriga, guerra y política. Es la historia de un rey visionario, Alfonso VI, que supo aprovechar las debilidades de sus enemigos y las oportunidades que le brindaba la historia para lograr un objetivo que parecía inalcanzable. Es la historia de una ciudad, Toledo, que cambió de manos, pero que mantuvo su alma, convirtiéndose en un puente entre culturas y en un faro de sabiduría en la Europa medieval. Recordemos siempre la conquista de Toledo no solo como un evento aislado, sino como una pieza clave en el gran mosaico de la Reconquista, un proceso complejo y multifacético que moldeó la historia de España y de Europa. Y reflexionemos sobre las lecciones que nos ofrece esta historia: la importancia de la estrategia y la diplomacia, el impacto de los líderes visionarios y la capacidad de las ciudades para sobrevivir y prosperar
a pesar de los cambios de poder y de las convulsiones históricas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Esperamos que hayáis disfrutado explorando la fascinante historia de la conquista de Toledo. Nos vemos en el próximo video.